Ser feliz es tener un amigo, y otro más. El 60% de las personas dice que estar con su familia y sus amigos es fuente de felicidad. Lleva a tus amigos a la iglesia y después invítalos a almorzar a tu casa. Esta es la única esperanza. Un sábado especial para celebrar el amor de Jesús. Linda, perfecta, pero puede existir algo triste por detrás. Niños que sufren agresiones pueden crecer lindos por fuera, pero por dentro las heridas dejarán marcas para siempre. Respete a los niños. Luche contra la violencia. Sus amigos adventistas del séptimo día. Desde los tiempos de Jesús, los discípulos son orientados a salir en parejas para llevar el mensaje de la salvación al mundo. Van en busca de personas sedientas por la esperanza en todo lugar. Caminan, oran y enseñan los principios de una vida feliz encontrados en la palabra de Dios. Para mí la Biblia era un libro desconocido, pero hoy conozco su gran valor. Ella me abrió las ventanas para un nuevo mundo. Los métodos usados son diversos y se adaptan a las personas, pero la misión es una. Las parejas misioneras consagradas, capacitadas y equipadas hacen la diferencia, porque son las manos y los pies de Cristo que llevan vida nueva al pecador. Participe de una pareja misionera. Haga discípulos. Hola amigos, quiero invitarlos a que visiten la página Nuevo Tiempo Honduras todos los días de 6 a 7 de la noche en la semana del 26 de julio al 1 de agosto, ya que la Asociación Central de Honduras estará transmitiendo un programa especial para ti. Se titula Compromiso Total en Tiempos de Crisis. No te lo pierdas. La Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, en su semana universitaria presenta Transformados, un programa estudiantil, una serie de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Muy buenos días y feliz sábado. Qué bueno es que en este momento usted esté conectado con nosotros a través de Canal Nuevo Tiempo Honduras y por supuesto por medio de las diferentes plataformas de UNADECA. Le motivamos para que deje su comentario acá abajo con el hashtag TransformadosUNADECA. Esta ha sido una semana espectacular. El Señor nos ha fortalecido y hemos escuchado cada noche la palabra de Dios para
crecer espiritualmente, para fortalecernos. Y hoy es un sábado en el que usted tiene la oportunidad de acercarse al Señor, hacer ese pacto, ese compromiso con el Señor y decirle: Señor, quiero ser transformado. Acepto el desafío. Quiero que tú obres en mí, que transformes mi carácter, que moldees lo que necesita ser moldeado. Querido amigo, esta mañana queremos motivarte para que tomes la decisión de hacer un pacto especial con Jesús, como resultado de esta maravillosa aventura de transformación con Cristo. Te invitamos para que te mantengas en sintonía de todo lo que resta del programa y que disfrutes de la bendición de Dios preparada especialmente para ti. Dios te bendiga. Mas el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabanza.
Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos 2 idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Feliz sábado, niños, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Mi nombre es Carolina Muñoz y soy estudiante de psicología. ¿Y cuál es el nombre de ustedes? Yo soy Caleb y Johanna. Y también vamos a saludar a los niños que nos están viendo. Buen día, niños, feliz sábado, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a contar una historia. ¿Quieren escuchar una historia? Sí. ¿Y ustedes quieren escuchar una historia? Sí. Les voy a contar una historia que se encuentra en la Biblia. Trata acerca de un jovencito que era pastor de ovejas. Este jovencito vivía con su papá Isaí y con su madre, y también tenía varios hermanos. Pero cierto día sus hermanos fueron a la guerra, y él se quedó solito cuidando a las ovejas, porque él era el menor y el más flaquito. Así que se quedó cuidando las ovejas. ¿Ustedes saben qué hace un pastor de ovejas? Cuida sus ovejas, las lleva a comer y a tomar agua. Muy bien, él hacía eso con sus ovejas y las cuidaba y las peinaba y les daba alimento, y cuando se cansaba las cargaba en su lomo. Pero un día el padre le dijo: David, vas a tener que llevarle comida a tus hermanos que están en la guerra. Así que David se levantó muy temprano, agarró la comida y se fue a buscar a sus hermanos para darle la comida.
Cuando David estaba llegando, vio un campo gigante donde se encontraba un montón de soldados que estaban luchando para la guerra. Adivinen con quién estaban peleando los soldados del pueblo de Dios. Contra los filisteos. Y los filisteos era un pueblo que siempre luchaba contra el pueblo de Dios. Y eran muy malos y se burlaban mucho. Cuando David vio esa escena, se dio cuenta de que había muchos soldados parecidos, pero había uno que era diferente. Era gigante, era enorme. ¿Ustedes se imaginan cómo es un gigante? ¿De qué tamaño creen que sea el gigante? De muchos metros. De muchos metros. ¿Y ustedes, niños, cómo creen que es un gigante? Súper grande, ¿verdad? Y encima de ese gigante no era simplemente grande, sino que tenía una armadura súper fuerte y una espada súper grande y tenía un casco que lo protegía. Entonces este hombre era realmente atemorizante. Y David vio esa escena y dijo, ¡wow! Se quedó sorprendido, él nunca había visto un gigante. Y este gigante se burlaba todos los días del pueblo de Dios y decía, alguien que se atreva a pelear conmigo y que me venza, nosotros los filisteos vamos a ser sus esclavos. Y todos los filisteos, ja, nunca nos van a vencer, porque nadie se atrevía a enfrentarse a ese gigante. ¿Ustedes se enfrentarían a ese gigante? Con la ayuda de Dios podríamos hacerlo. Exacto. Entonces David dijo, con la ayuda de Dios, yo voy a poder. Pero nadie le creía. El rey Saúl, en ese momento, se dio cuenta que David quería enfrentar a ese gigante. Así que lo mandó a llamar y le dijo, David, si te vas a enfrentar contra el gigante, entonces te voy a proteger. Y le dio una armadura, y le dio una espada, y le dio un casco para que se pudiera defender. Pero ¿se acuerdan que les dije que David era muy joven y muy flaquito? Entonces le pesaba mucho, le pesaba y se quedaba así, apenas que podía caminar. Entonces dijo, no. Yo voy a ir y confío en Dios que Él me va a ayudar, así que no necesito de esto. Y se sacó la armadura y tiró la espada y tiró el casco. Y cuando estaba de camino para ese campo donde estaban las personas, pasó por un arroyo y encontró 5 piedritas, así como estas. Miren, niños, así como estas. Y él siempre tenía una onda, porque recordemos que él era pastorcito de ovejas. Entonces dijo, con esto Dios me va a ayudar a vencer al gigante. Así que cuando se estaba aproximando, el gigante se dio cuenta que venía David a retarlo y dijo, jaja, ¿cómo es posible que este niño tan joven y tan flaquito me va a vencer? Y todos los otros soldados filisteos, jaja, imposible que lo venza. Entonces David agarró una piedrita, la puso en su onda y la giró, y la giró, y la giró. Y dijo, tú vienes con espada y con armadura, pero yo vengo con el Espíritu de Dios. Y giró, y giró, y giró, y ¡zas! Lo tiró. Y no saben en qué parte le cayó, justo aquí. Entonces el gigante se tambaleó y se mareó un poquito y ¡zas! Se derrumbó. Imaginan la felicidad que sintieron los soldados a ver a ese gigante que tanto los asustaba y que tanto los atemorizaba en el piso. Entonces los otros soldados filisteos se asustaron mucho y dijeron, no, ahora ¿quién nos va a defender? Este era el gigante que nos defendía. Entonces todos los otros soldados del pueblo de Dios también estaban felices y dijeron, ¡hurra, David, lo hiciste! Pero David dijo, no lo hice solo, lo hice con la fuerza y la confianza en Dios. Así como David, que también tenía un gigante, nosotros también podemos tener gigantes en el tiempo de hoy. ¿Ustedes creen que también podemos tener gigantes en el tiempo de hoy? Claro que sí. Pero los gigantes no son como Goliat, que son grandes y se burlan de nosotros. A veces pueden venir como el miedo, como el temor y muchas otras cosas más.
Pero así como David, podemos pedirle a Dios que Él nos transforme en personas valientes que podemos enfrentar a nuestros gigantes, es decir, a nuestros miedos y temores. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Hacemos una oración, ¿me acompañan a hacer una oración? Juntamos nuestras manitas y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por este sábado feliz que tú nos das. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar historias que nos demuestran que tú puedes transformarnos de ser personas con miedo a ser personas muy valientes y que podemos confiar en ti. Gracias por estar a nuestro lado y por acompañarnos. Gracias por los niños que el día de hoy nos están acompañando y que tú puedas acompañarnos también en el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Vengo a tu presencia.
En armonía con la celebración del 93 aniversario de nuestra magna Universidad Adventista de Centroamérica, el día de hoy finalizamos con esta serie de predicaciones poderosas de jóvenes para jóvenes, titulada Transformados como David. Esta mañana, el presentador de la Palabra de Dios es el presidente de la Asociación Estudiantil Universitaria de la Universidad Adventista de Centroamérica. Nos complace presentar desde el templo de esta universidad a Jonathan Peñate. Para él es el tiempo. Feliz sábado para ti, mi querido amigo y mi amiga. Muchas gracias por acompañarnos esta hermosa mañana de sábado. Para nosotros es un privilegio que estés conectado con nosotros y queremos agradecerte de forma especial por habernos acompañado durante toda esta semana universitaria juvenil llamada Transformados como David. A lo largo de esta semana hemos estado viendo cómo el Señor convirtió a David, aquel joven pastor de ovejas, en uno de los reyes más importantes de la Biblia. Hemos visto en la historia durante esta semana cómo el Señor eligió a David, Él lo escogió. Cómo en algún momento David tuvo que ser desafiado. Cómo el Señor lo llevó hasta la coronación. Cómo en algún momento David fue derribado, pero sobre todo perdonado por Cristo. También hemos visto cómo el Señor protegió a David, estuvo a su lado. Y también el día de ayer por la noche estuvimos estudiando cómo David fue transformado por el Señor. Es maravilloso ver en la historia de David cómo Cristo, como Dios, fue el que obró en su corazón. Esta mañana yo quiero compartir contigo y me gustaría que me acompañes para que podamos ver en resumen la historia de la vida de David. Antes de empezar a estudiar, quiero invitarte para que ahí donde estás puedas inclinar el rostro y me acompañes en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor y tu misericordia con nosotros. Hoy, como hijos tuyos, queremos pedir la bendición de tu Santo Espíritu y que Él pueda dirigirnos para que al abrir tu palabra podamos encontrar tu mensaje para nuestras mentes y para nuestros corazones. No permitas que el enemigo nos distraiga en este momento, sino que permanezcamos tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como les estaba comentando, la vida de David se resumió en el Nuevo Testamento, citando precisamente algo del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 13 y versículo 22, nosotros encontramos que la vida de David se resumió con una frase: un varón conforme al corazón ¿de quién? Conforme al corazón de Dios. Y esta cita de Hechos 13, 22, como se le conocía a David en el Nuevo Testamento, nos hace referencia ahora al Antiguo Testamento, donde precisamente se menciona esta frase. Nosotros podemos encontrarla en el primer libro de Samuel, el capítulo 13 y el versículo 14. Nosotros ahí encontramos la historia como el profeta Samuel va donde Saúl y le explica que el reino de Saúl tendrá que terminar, pero que entonces llegará uno a reinar, y ese que llegará a reinar es conforme al corazón de Dios. Este resumen, esta forma de introducir Dios a David en la historia de la Biblia y cómo en el Nuevo Testamento también fue reconocido de esta forma, nos ayuda a ver y a entender que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Yo no sé si en algún otro momento tú has escuchado acerca de este versículo y te ha surgido algún tipo de duda. ¿Cómo es que ese hombre, que cuando escuchamos normalmente el nombre de David se nos viene a la mente Betsabé, David y Betsabé y el pecado que David cometió con Betsabé? Probablemente se te viene otro episodio de la vida de David a tu mente cuando lo escuchas mencionar. Sin embargo, ¿cómo es que ese hombre pecador que le falló a Dios, que se equivocó en reiteradas ocasiones, cómo es que ese hombre llegó a convertirse en un hombre conforme al corazón de Él? En un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? En este versículo del primer libro de Samuel,
13, 14, se utiliza la palabra lev en el hebreo. Y esta palabra lev significa corazón en todo el Antiguo Testamento y habla precisamente sobre el corazón, lo que el ser humano tiene por dentro, los sentimientos, las acciones que tú llevas que están dentro de ti. A eso se refiere en el Antiguo Testamento la palabra lev, precisamente la que se utiliza para decir que David tenía el lev, el corazón conforme al corazón de Dios. Así como Dios lo quería, David tenía el lev. Entonces, hermano, ¿cómo es que David, un hombre pecador, un hombre que le falló a Dios, se convirtió su lev conforme a Dios lo quería? Esta mañana me gustaría que me acompañes a estudiar cómo esta palabra lev aparece en diferentes episodios de la vida de David, que nos van a enseñar y vamos a descubrir poco a poco cómo fue que David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a encontrar esta palabra en algunos episodios de la vida de David y quiero que me acompañes a descubrir 3 características que un hombre conforme al corazón de Dios tiene. 3 características que tuvo David y que tú y yo también las podemos tener. David, un hombre como tú y yo, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que tú y yo también lo podemos ver? ¿Será que tú y yo también nos podemos convertir en hombres, en un joven, en una joven, conforme al corazón de Dios? Esta mañana vamos a descubrirlo, así que acompáñame. Vamos a estudiar el primer punto, la primera característica de cómo David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta primera característica que entre en tu mente, y es que un hombre conforme al corazón de Dios acepta el llamado de Dios. Como vimos, y me gustaría que me acompañes ahora y abras tu Biblia en el primer libro de Samuel y te sitúes en el capítulo número 16. Y vamos a estudiar esta historia que durante esta semana también la vimos, precisamente al principio. ¿Cómo fue que Dios escogió a David? Nosotros sabemos que ya había sido sentenciado Saúl y entonces el Señor manda a Samuel para que unja al que va a ser el nuevo rey de Israel. Tiene que irlo a buscar a la casa de Isaí. Entonces Dios manda a Samuel, pero Samuel le dice: Señor, si yo voy y Saúl se da cuenta, él lo va a tomar como una traición y probablemente hasta yo pueda pagar con mi vida. Sin embargo, Dios le explica la forma en cómo va a ir a la casa de Isaí, se va a presentar y cómo va a ungir al que será el nuevo rey de Israel. Samuel entonces comienza su viaje hacia la casa de Isaí y en busca de aquel que iba a ungir como el nuevo rey de Israel. Para las personas en aquel tiempo, la cultura era que cuando se escuchaba hablar sobre un rey, era una persona con un porte físico diferente al de los demás. Era una persona que se distinguía, alguien que cuando se levantaba de donde estaba imponía respeto. Todas las personas se callaban porque el rey que se veía ahí iba a hablar. Aparte que tenía una apariencia física bastante bonita. Tal vez no como la mía, pero en aquel momento los reyes eran escogidos por una apariencia física bonita, que su apariencia impusiera respeto sobre las personas. Y bastante de lo que tenía que ver con la elección tenía que ver con las apariencias del rey. Para las personas así era la cultura, así era lo que se manejaba en aquel momento. Entonces Samuel viaja a la casa de Isaí, en mente que tenía que ungir al que va a ser el nuevo rey de Israel. Y cuenta la historia que Samuel le cuenta a Isaí lo que tiene que hacer y mandan a llamar a todos los hijos de Isaí. Y entonces Samuel se fija en el primogénito de Isaí, en el hermano mayor, y el nombre es Eliab. Tú lo puedes encontrar allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Allí aparece la historia. Y precisamente Samuel logra observar a Eliab, que era el primogénito de Isaí. Y hay algo interesante que podemos ver en esta historia. Y es que cuando el profeta Samuel logra ver a Eliab, identifica que ese entonces debe ser el elegido, el ungido. Porque Eliab, cuando lo vio caminando, vio un porte de rey, vio una apariencia física diferente a la de los demás, e identificó de manera directa: ese debe ser el rey de Israel, por su apariencia física, por lo que se veía de Eliab. Sin embargo, Dios le responde de una forma directa. Y me gustaría que leyéramos este versículo. Acompáñame a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Dice: Pero Jehová respondió a Samuel:
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el lev, el corazón. La palabra lev, el mismo que encontramos cuando Dios afirma que David tiene el corazón de Jehová, un hombre conforme al corazón a su Dios. Esa palabra lev en hebreo aparece nuevamente aquí en primer libro de Samuel 16:7. Yo miro el lev, yo miro el corazón de David. Y fue precisamente que el Señor escogió a David para ser ungido. Y Samuel cuenta la historia que ungió en ese momento a David. Sin embargo, la historia sigue avanzando. Y también durante esta semana nosotros estudiamos en el momento en el que David fue desafiado. Y cuenta la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, un capítulo adelante, que David llevaba continuamente comida a sus hermanos al campo de batalla, porque algunos se fueron para el campo de batalla a servir en el ejército. Y entonces dice que David llevaba comida a sus hermanos en el ejército, llevaba comida a sus hermanos. Y cuando llegó vio a Goliat que estaba retando al pueblo de Dios. Y entonces David, un jovencito, probablemente un poquito mayor de unos 15 años, llega y dice: ese que está retando al pueblo de Israel, yo lo voy a detener. Nosotros vimos la historia durante esta semana. Entonces empezaron a hacerse los murmullos de que el hermano pequeño de Isaí, el hijo pequeño de Isaí, andaba diciendo que él iba a detener a Goliat. Y esto llegó a oídos de Eliab, el primero que había visto a Isaí, y que Isaí había dicho por sus apariencias que debía de ser el rey, pero Dios le había dicho que no. Ese mismo Eliab es el que le dice en el versículo número 28. Mira lo que dice: al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas poquitas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu lev, de tu corazón. Has venido acá para ver la batalla. Lo único que Dios había ensalzado de David, lo que Dios había rescatado de David, su lev, su corazón, lo que estaba dentro de David, era precisamente lo que su hermano mayor, su familiar, estaba tratando ahora de hundir. Los seres humanos nos dejamos llevar por las apariencias. A mí me recuerda una historia de un futbolista, que yo sé que en nuestros tiempos es muy difícil nunca haber escuchado su nombre, y es precisamente sobre Leo Messi. Tú y yo sabemos que Messi desde pequeño se veía que iba a ser un jugador magnífico. Era diferente a todos los jugadores del equipo. Sin embargo, cuenta la historia de Messi que en el año 2000, cuando él tenía 12 años, él jugaba para las categorías infantiles del equipo Newell's Old Boys, que juega en la primera división de la Liga de Argentina. Messi se encontraba en ese equipo. Sus papás habían escuchado sobre un tratamiento para que Messi pudiera crecer un poco más. Entonces, como en Newell's no podían ayudarle, decidieron llevarlo a un equipo donde probablemente pudieran ayudarle monetariamente para pagar ese tratamiento. Lo llevaron precisamente al equipo de River Plate cuando Messi tenía 12 años. Cuando Messi llegó al equipo, lo vio el primer ojeador y dijo: este muchacho tiene para dar mucho. Y yo siento que vale la pena pagarle ese tratamiento para que crezca un poquito más. Cuando llevó la petición a su supervisor, al que decidía si Messi se quedaba en el equipo o no, el supervisor le dijo: mira, es bastante dinero, pero vamos a ir a verlo, voy a ir a verlo a ver si vale la pena. Y entonces dice que el que decidía si Messi se quedaba en el equipo o no, salió y vio a Messi, aquel chiquitito que se veía más chiquito que todos los que estaban en el equipo, al igual que como se ve ahora en el Barcelona donde juega, se ve un poquito más pequeño que los demás. Y en ese momento, cuando el ojeador lo vio, dijo: definitivamente no podemos pagar ese dinero por él, porque aquí vienen tantos muchachos que tienen una apariencia física diferente como para gastarnos el dinero en este muchacho pequeño. Así que Messi fue rechazado en el River Plate. Años después viajó a Barcelona a la prueba y tú y yo conocemos la historia en lo que se convirtió hoy. Mi querido amigo, mi querida amiga, hoy que me estás viendo, ¿será que en algún momento has sido juzgado por tu apariencia física? ¿Por las habilidades que posees? ¿Será que en algún momento te han hecho sentir de menos?
¿Será que en algún momento has sentido que eres inferior a otra persona? ¿Que no vales lo suficiente? ¿Será que probablemente alguien de tu familia te ha hecho sentir así? Probablemente ha sido tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu papá, tu mamá, alguno de tus hermanos. Esos que esperamos que más nos apoyen son los que a veces nos dan la espalda y nos hacen venir para abajo, como le pasó a David con su hermano Eliab. Sin embargo, mi querido amigo, mi querida amiga, que me estás viendo en esta oportunidad, quiero decirte que al igual que como Dios en aquel momento vio el corazón de David, no vio su apariencia, no vio lo que David sabía, no vio a lo que David se dedicaba, no vio la apariencia de David, si era alto, si era pequeño, si era guapo, si no era guapo, no vio lo que David era por fuera, no vio la apariencia de David. El Señor vio el corazón de David, vio lo que David podía llegar a ser. Vio lo que David podía convertirse si Dios obraba en su vida. Y lo mismo puede pasar contigo y conmigo. Porque el Señor no nos ve así como somos. Pero el Señor no ve nuestras apariencias, las cosas que sabemos. El Señor ve nuestro lev, nuestro corazón. Y cuando el Señor ve el corazón, mi querido amigo, no ve lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. El Señor ve lo que Él puede hacer con tu vida. Eso es lo que el Señor ve. Por eso, mi querido amigo, debes de entregarle tu corazón al Señor para que Él pueda obrar en tu vida, para que tu lev pueda ser transformado, para que entiendas que el hombre ve lo de afuera, pero el Señor ve lo que hay en tu corazón. Y eso es maravilloso, porque podemos confiar en las fuerzas del Señor, no en las nuestras que son pequeñas, sino en las fuerzas de Dios y en el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Querido amigo, la primera característica de un varón, de una señorita conforme al corazón de Dios, es que acepta el llamado de Dios. Dios te está llamando a ti, no importa cómo seas, a ti te ha escogido y a ti te está llamando. Acompáñame ahora al segundo punto. Y vamos a hablar ahora de que un hombre conforme al corazón de Dios acepta el perdón de Dios. Tú y yo también estudiamos durante esta semana la historia de David y Betsabé y vimos el pecado que David cometió, cómo en algún momento en el que David se desconectó, le falló a Dios. Tú y yo conocíamos muy bien la historia, la cadena de pecados que David tuvo que cometer para tratar de encubrir el primero. Primero David estuvo con Betsabé. Cuando quedó embarazada tuvo que mandar a llamar a Urías y lastimosamente Urías tuvo que morir también para tratar de cubrir el pecado de David. Una cadena de pecados. Sin embargo, llega un momento en la vida de David y nosotros podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, que también lo vimos durante esta semana. David habla con el profeta Natán y nosotros podemos encontrarlo en segundo de Samuel 12, versículo 13. David le expresa a Natán, el profeta, que ha pecado. Y Natán le responde inmediatamente, como lo vimos durante esta semana, pero el Señor ya te perdonó. Y algo que sucede en la vida de David en ese momento es que cuando recibe las consecuencias, la noticia de las consecuencias del pecado, que es que el niño que esperaba a Betsabé, ese bebé iba a tener que morir. Ese bebé iba a tener que morir. Esa era la consecuencia del pecado de David. Y la historia dice que David entonces fue a su cuarto, se encerró, lloraba, ayunaba y le pedía compasión a Dios, esperando que Dios tuviera compasión de él. Y dice a los criados que no se animaban a decirle a David que el niño ya había muerto. El niño enfermó y murió. Y entonces David vio a los criados que estaban platicando entre ellos y murmurándose. Y entonces David dijo, es porque ya pasó esto. Y entonces fue y les preguntó. Cuando le afirmaron que el niño había muerto, dice que David les dijo, está bien, prepárenme una mesa, voy a ir a comer y voy a reunirme con los demás. Y entonces los criados le dicen, pero David, ¿y cómo es posible que cuando el niño todavía estaba vivo, entonces estabas encerrado ahí llorando y ayunando? Pero ahora que ya murió, ahora sí quiere salir y estar con los demás, con todos nosotros. ¿Cómo es posible? Y David le responde esto. Acompáñame primero el segundo libro de Samuel, versículo 22. David le respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba diciéndome, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar?
¿podré yo hacerlo volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá hacia mí. David tuvo que reconocer su pecado. David tuvo que reconocer que era pecador. Y cuando David hizo eso, cuando reconoció que era pecador, cuando reconoció que había pecado, también tuvo que aceptar las consecuencias que el pecado lleva en la vida del ser humano. Porque cuando tú y yo fallamos, no es que las cosas quedan así, de vez en cuando llevan unas consecuencias fatales, como lo fue en la historia de David. David tuvo que aceptar que era pecador, que por sí solo no podía, que las consecuencias del pecado iban a venir sobre su vida. Y lo maravilloso de esto es que David aceptó que el único que podía cambiar ese corazón pecador, pecaminoso, que le fallaba, únicamente era Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿A dónde se encuentra eso? El Salmo 51 se cree que fue escrito precisamente después que había sucedido esto con el bebé de Betsabé y David. Acompáñame a Salmo 51, 10. El Salmo 51, 10. David dice estas palabras: crea en mí, oh Dios, un lev limpio, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoció que el único que podía cambiar su corazón era Dios. David reconoció que era pecador, que le había fallado al Señor, que debían venir consecuencias sobre su vida, que debía aceptarlas. Sin embargo, él sabía que Dios podía cambiar su corazón. David sabía que el único que podía obrar en su vida era Dios. Durante esta semana, cuando hablábamos precisamente sobre este tema, mi compañero te mostró cómo un vaso te representaba a ti y cómo el pecado con un tinte rojo cuando entraba manchaba tu vida, quedaba totalmente roja. Sin embargo, un vaso que representaba a Dios, que contenía cloro, al ponerlo sobre el vaso que te simbolizaba a ti rojo, cambió totalmente. Mi querido amigo, mi querida amiga, esa es la obra que el Señor hace en tu vida. Un varón conforme al corazón de Dios no quería decir que David en ningún momento de su vida se equivocó, porque se equivocó David. Sí se equivocó. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no significaba que David no le iba a fallar en ningún momento, pero sí significaba que David tenía un corazón sincero. ¿Por qué era sincero el corazón de David? Porque reconoció que era pecador. Reconoció que le había fallado a Dios. Y reconoció que el único que podía crear un corazón limpio, un lev limpio, era también Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, esto nos da tranquilidad y fortaleza, porque eso no quiere decir que tú y yo, para ser conforme al corazón de Dios, debemos de ser intachables. No debemos de cometer ningún tipo de error. Eso nos ayuda a entender que debemos demostrarnos con un corazón sincero ante Dios, que debemos de reconocer que somos pecadores. Mi amigo, tú y yo somos pecadores. Claro que sí, lo hacemos todos los días, a cada momento le fallamos a nuestro Dios. Sin embargo, el Señor está dispuesto a crear un lev nuevo en tu vida, un corazón nuevo. Así como eres de pecador, así con tu naturaleza pecadora, el Señor reconoce que para ti y para mí es más fácil hacer lo malo que lo bueno, porque esa es nuestra naturaleza. El Señor reconoce que para ti es más fácil pecar que no pecar, porque esa es la naturaleza que tú y yo tenemos. Pero el Señor puede obrar en tu vida, como lo pudimos ver en el vaso, que queda totalmente limpio, que te simboliza a ti. El Señor puede obrar en tu vida y puede crear un corazón limpio, un lev limpio, y que tú y yo podamos ser conforme a su corazón. Hemos visto que la primera característica de un hombre conforme al corazón de Dios es que acepta su llamado. La segunda es que acepta el perdón. Y vamos ahora a la tercera, que es que acepta la voluntad de Dios. David, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, hace un pacto con Dios. Pero primero David le explica al profeta Natán, que era el que estaba en su tiempo como profeta, que él desea construir un lugar para el arca del pacto.
Porque David reconoció que él toda su vida había vivido en un lugar bonito, pero él quería un lugar bonito para el arca del pacto. Quería construir el templo. Y entonces Natán le responde en el capítulo número 17 del primer libro de Crónicas que está bien, puedes hacerlo porque en tu corazón está Dios. Sin embargo, más adelante Jehová le habla a Natán y le dice que le explique a David todo lo que Dios había hecho en la vida de David, cómo lo convirtió de un pastor de ovejas a un rey de Israel, cómo lo guardó de sus enemigos, cómo lo cubrió en todas las guerras que David tuvo. Dios le explicó a David lo que había hecho en su vida. Y luego el Señor le dice a David: tú no vas a construir mi casa, tú no vas a construir el templo, pero sí un hijo tuyo. Y yo lo voy a cuidar, yo voy a estar con tu hijo porque él va a ser el que va a construir mi casa, va a construir mi templo. Yo te pregunto a ti, ¿será que David tenía el poder, los recursos, la voluntad, el tiempo para poder construir la casa de Dios? Y que el nombre de David quedará marcado como el que construyó el templo. ¿Verdad que David podía hacerlo? Pero más adelante nos cuenta la historia que David aceptó la voluntad de Dios. Acompáñame al primer libro de Crónicas. En el capítulo 28 nosotros podemos ver que David llamó a todo el pueblo en Jerusalén. Y mira bien, lee los primeros versículos de este capítulo. Que el Señor, todo lo que le había dicho a David, David se lo repite al pueblo específicamente, todo cómo el Señor había obrado en su vida, cómo lo había transformado de un pastor de ovejas a un rey de Israel. David le cuenta al pueblo toda la historia. David les dice: yo tenía la voluntad de construir el templo, y ahora se dirige a su hijo Salomón en el versículo número 8. Acompáñame a leerlo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con lev perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los lev de todos los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques su casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David le mostró la voluntad de Dios a su hijo Salomón. Le mandó a que cuidara su corazón, porque David sabía que Dios veía el corazón, no las apariencias, no lo de afuera. Y tú y yo podemos ver en los escritos de Salomón cómo él reconoció eso. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, guarda tu lev. David aceptó la voluntad de Dios. Mi querido amigo, para ir terminando esta mañana, quisiera leerte una cita del libro Mensajes para los Jóvenes, que se encuentra en la página 201. Y dice: el corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso, sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debiera ser la petición de cada uno: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi querido amigo, mi querida amiga, durante toda esta semana hemos visto que Dios transformó la vida de David. Y que tú y yo también podemos ser transformados como lo fue David, como lo fue el rey David. Todos los puntos que hemos visto esta mañana están resumidos durante la semana. Porque la vida de David se resumió en que fue un varón conforme al corazón de Dios. Sí, ese ser humano que pecó, ese ser humano que le falló a Dios, ese ser humano que en reiteradas ocasiones hizo su voluntad y no la que Dios le estaba mandando a hacer. Sí, precisamente ese fue un varón conforme al corazón de Dios. Y hemos estudiado durante esta mañana cómo esa palabra lev, cuando se menciona que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, se encuentra en la historia de David, todas las historias que hemos visto durante esta semana.
y nos muestran cómo tú y yo, como David fue un varón conforme al corazón de Dios, y cómo tú y yo también podemos serlo. Primero, David aceptó el llamado de Dios. A pesar de sus apariencias, a pesar que su propia familia se oponía, David aceptó el llamado. Tú y yo debemos de aceptar también el llamado de nuestro Dios. Aunque nuestra familia se interponga, aunque el que más esperamos que nos apoye no quiera, tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y no porque ve las apariencias, no porque ve lo que somos afuera, sino porque te ve por dentro y porque puede ver lo que puedes llegar a ser. Porque el Señor ve el potencial que Él tiene en ti cuando tú te dejas usar por Él. Por eso debes de aceptar el llamado de Dios. Número 2, debes aceptar el perdón de Dios. Tú y yo debemos reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios, que lastimamos su corazón, que creamos tristeza en Dios. Pero que esa misma tristeza lo motiva. Él desea perdonarnos, como lo vimos durante esta semana. El Señor quiere perdonarte, lo desea de corazón. Quiere transformar tu vida, quiere crear un corazón nuevo, un corazón limpio dentro de ti. Y número 3, debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque muchas veces no sea lo que nosotros queremos. La voluntad de Dios para tu vida y para la mía siempre es la mejor. Mi amigo y mi amiga, así como somos, tú y yo, también podemos ser conforme al corazón de Dios. Lo maravilloso del estudio de esta mañana es que ser un varón conforme al corazón de Dios, ser un joven, una joven conforme al corazón de Dios, no significa que no te vas a equivocar, no significa que no le vas a fallar, no significa que tienes que ser el mejor de tu clase, el mejor de tu trabajo, el mejor de tu casa, el mejor de tu vecindario. No significa que tienes que tener un alto cargo dentro de la iglesia, no significa que tienes que tener un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. No significa nada de eso. Significa que cuando nos acercamos de corazón sincero a Dios, cuando aceptamos su llamado, cuando aceptamos su perdón y cuando aceptamos su voluntad, tú y yo nos convertimos en un joven, en una joven conforme al corazón de Dios. Toda la historia de David muestra cómo David fue amado. Que a David se le reconociera como un varón conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus errores, únicamente fue por el amor que Dios le tenía y por el amor que te tiene a ti y a mí. Mi querido amigo, tú y yo podemos ser conforme al corazón de Dios en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro vecindario, con nuestra escuela, con nuestra universidad, con nuestro trabajo, con nuestros amigos. Podemos ser conforme al corazón de Dios. Yo te invito esta mañana que puedas atesorar esto en tu vida y que puedas entender que buscando al Señor con un corazón sincero, Él muestra su amor y te convierte en un joven conforme al corazón de Dios. Si esta mañana tú deseas pedirle al Señor que te ayude a ser conforme a su corazón, a pesar de todos los errores que tenemos, quiero invitarte para que podamos orar juntos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos agradecer, Señor, porque esta mañana nos has enseñado que no debemos de confiar en nuestros atributos, en nuestras capacidades, en nuestra apariencia, sino que hemos aprendido hoy que todo debemos de dejarlo en tus manos. Te queremos pedir, Señor, que aunque nos cueste, podamos aceptar tu llamado. Que aunque nos cueste, Señor, entenderlo, podamos aceptar tu perdón y que tú deseas transformar nuestros corazones. Y te queremos pedir, Señor, que aunque a veces no querramos hacer tu voluntad, nos ayudes a entender que siempre tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Señor, hoy queremos dejar nuestro lev, nuestro corazón en tus manos, para que tú puedas obrar en él conforme sea tu santa y divina voluntad, para que puedas convertirnos en personas, en jóvenes, en hermanos de iglesia, conforme a tu corazón, conforme a tú nos quieres actuando. Gracias, Señor, por amarnos de esta manera, por mostrarnos tu amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Para la Universidad Adventista de Centroamérica, ha sido un gusto presentarles el programa de hoy, en la serie Transformados. Le esperamos nuevamente en nuestro próximo programa. Dios le bendiga.